Muy buenas noches, amigas y amigos. Me complace mucho nuevamente estar con todos ustedes esta noche con un programa más de salud y comentarios, trayéndoles siempre temas médicos, temas de salud y de enfermedad importantes para su conocimiento, para prevención. Pues hoy también tenemos un invitado especial y tenemos también dos temas que se van a desarrollar. Antes de contarles de quién se trata y los temas que vamos a tratar, quiero decirles de que para la próxima semana vamos a tener por acá al personal de informática del Hospital de Guapiles y de registros médicos, quienes nos van a estar contando sobre el nuevo sistema que ya alguno de ustedes ha experimentado, ha conocido, que es el recordatorio de citas por mensajería de texto. El sistema es un sistema muy novedoso y nos permite a todos recordarle la cita a cada uno para evitar el ausentismo. Entonces estamos en este nuevo programa y también nos va a permitir ver la posibilidad de traer aquí a la doctora Mora, que es la médico especialista radióloga, que en este momento es la que está manejando todo el programa de mamografías. Así es que para la próxima semana tenemos también un programa muy interesante para que ustedes conozcan cómo tienen que hacer la consulta, a dónde tienen que ir primero, cuál es el filtro para darle prioridad a las mujeres y a los hombres que tengan alguna posibilidad de tener la patología del cáncer de mama, que lamentablemente, si no se detecta a tiempo, pues habrán consecuencias muy lamentables. Hoy tenemos en nuestro programa al doctor Diego Alvarado Blanco. Doctor, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme. El doctor Diego Alvarado nos va a tocar dos temas. Uno es cáncer de mama, como preparación para también pues el programa de la semana entrante, y también lo que es el cáncer del cuello de la matriz o cáncer de cervix. Así es que voy a dejarlos con el doctor Alvarado para que inicie su presentación sobre el cáncer de mama. Si avanzado un poquito quieren llamar y hacer alguna pregunta, el 2710-1770, 2710-1770, con mucho gusto atenderemos sus inquietudes. Doctor, las cámaras son suyas. Muchas gracias, doctor. Bueno, para empezar hoy, vamos a empezar hablando sobre el cáncer de mama, como dijo el doctor Brenes. Queremos empezar, pues realmente quería empezar dando una explicación de qué sería el cáncer de mama. Que el cáncer de mama sería un tumor maligno de las células que inicia en la mama. ¿Ok? Vamos a ver. Para empezar vamos a tener que entender cómo se conforma la mama. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco de anatomía. La anatomía la vamos a ver, ¿ok?, de la mama, que normalmente el tejido, la mayoría del tejido va a ser tejido graso. Aparte del tejido graso, la mama va a tener varios conductos que conforman la mama, que es por donde sale la leche cuando las señoras están embarazadas. Estos conductos van a estar formados por lóbulos, lobulillos y glándulas, que son las que secretan la leche. En este dibujo podemos ver cómo la anatomía de la mama se presta para que todos estos conductos tengan una salida en común, que es el pezón, que es por donde se alimenta el bebito. Aparte de todos estos lóbulos, los lobulillos y los conductos galactóforos, tenemos lo que es un sistema que se llama el sistema linfático. Este sistema linfático va a ser parte del sistema de defensa del cuerpo. Esto está conformado por los vasos linfáticos y por los ganglios linfáticos. Aquí, entonces, ahora como vemos, ¿verdad? Vamos a discutir, ahora que sabemos un poco más de la anatomía de la mama, vamos a discutir qué son las causas o posibles causas del cáncer de mama. ¿Okay? No se desconoce realmente cuál es una causa exacta del cáncer de mama, pero sí se tiene ciertas afirmaciones sobre qué podría contribuir a desarrollar un cáncer de mama.
¿Okay? Hay ciertos factores que hacen que alguna persona sea más propensa que otra a padecer este tipo de cáncer. Y la mayoría de estas causas van a ser indirectas. No hay ninguna causa atribuible directamente que uno pueda decir, este factor hace cáncer de mama, sino que es un agregado de factores que pueden hacer que se desarrolle este cáncer de mama. Y hay factores de riesgo que pueden tener algunas personas y otras no. ¿Okay? Vamos ahora a hablar de los factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo? Empezamos por los más lógicos y algunos que no son cambiables y otros que sí. ¿Okay? Vamos a hablar primeramente de la edad. La edad, ¿okay? El riesgo aumenta con la edad. ¿Okay? La mayoría de los casos se da por encima de los 50 años. ¿Okay? Luego, podemos hablar también de los antecedentes familiares. ¿Por qué los antecedentes familiares? Porque si yo tengo un familiar de primer grado, llamado un familiar de primer grado a mamá, a abuela, a mi hermana, ¿okay? Eso va a hacer que algunos de los genes de ese riesgo de padecer cáncer de mama podrían estar dentro de mis genes heredables y me hagan a mí tener más propensidad a padecer del cáncer de mama. Luego, hay un riesgo más alto si hay alguno de sus familiares de primer grado de los que estábamos hablando, y especialmente si alguno de sus familiares tuvo cáncer de mama antes de la menopausia. Otros de los factores de riesgo de los que podemos comentar serían las alteraciones genéticas. Estas de las que estamos hablando ya propiamente serían familiares o por alguna otra mutación que se dé dentro de las células, dentro de los genes. Podrían ser cambios, como dijimos, dentro, o pueden ser mutaciones dentro de las células. Algunos de los bien conocidos van a ser los genes BRCA1 o BRCA2 y se puede realmente detectar por un examen de sangre específico. Lo que sí hay que recalcar es que este examen no es para todas las pacientes. Este examen se manda a las pacientes que tienen un riesgo un poco más confirmado o que el doctor que las está manejando tenga la sospecha de que posiblemente una paciente tenga cáncer de mama. ¿Okay? Otros factores de riesgo pueden ser los antecedentes personales de cáncer de mama. Es claro que si yo ya padecí de cáncer de mama, el riesgo de que yo tenga otra vez o que tenga una recurrencia va a ser mayor que si nunca he tenido un cáncer de mama. Siguiendo con los factores de riesgo, uno muy importante y que se ha demostrado ya científicamente va a ser la exposición a los estrógenos. Los estrógenos en cantidad normal y frecuencia normal van a ser totalmente normales en una mujer. Se sostienen bien, las mujeres pueden vivir con ellos y no va a causar mayor alteración, más bien son parte de un proceso que se llama un proceso fisiológico o normal dentro de la mujer y el ser humano. Pero ¿qué pasa? Estas hormonas femeninas que controlan las características sexuales de las mujeres, si se mantienen por largo o poco tiempo, pueden llegar a generar cambios en la mama que pueden llegar a generar en cáncer de mama. ¿Okay? Algunos estudios demuestran que esta exposición a largos periodos aumenta el riesgo. ¿Cuáles periodos o de cuáles periodos estamos hablando? Estaríamos hablando de una primera menstruación antes de los 12 años, que haría que la vida menstrual de una mujer sea muy larga, una exposición muy larga a los estrógenos. Podría ser un primer hijo o hija después de los 30 años. ¿Por qué? Porque durante el embarazo el estrógeno baja, sube la progesterona, ¿okay? Entonces se va a disminuir el efecto de los estrógenos. Luego, una mujer que no haya tenido hijos, por lo mismo que estamos comentando, una exposición muy prolongada a estos estrógenos, o lo que sería la terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia, porque las pastillas que se dan pueden contener una pequeña fracción de estrógenos y si se da por mucho tiempo, pues podría empezar a dar manifestaciones en la mama. Más de los factores de riesgo, podríamos hablar de la radioterapia. La radioterapia lo que va a hacer es, va a cambiar las células o los genes dentro de las células de la mama propia. Entonces, con esos cambios de la radioterapia puede ser que esas células empiecen a replicarse de manera errática. Por eso la radioterapia, a diferencia de las hormonas, va a tener un efecto, al tener un efecto directo de la radioterapia sobre las mamas. Y luego, otro de los factores de riesgo
que es uno de los más fáciles de cambiar, pero también a la misma vez de los más difíciles, sería los estilos de vida, asociados a los estilos de vida. ¿Y qué queremos decir con los estilos de vida? Queremos decir un sobrepeso importante, una obesidad en una señora, especialmente después de la menopausia, por lo mismo que estábamos hablando, la exposición a las hormonas, ¿verdad? La grasa, la obesidad y el sobrepeso, ¿verdad? Es un acúmulo de grasa excesivo en la persona, y la grasa pues convierte estrógenos. Entonces eso va a hacer que una señora con sobrepeso u obesidad pues genere más estrógenos y tenga un mismo efecto sobre la mama que lo que estábamos hablando anteriormente. También el poco ejercicio físico y un exceso de consumo de alcohol o tabaco van a tener un efecto directo sobre las células y van a tener efectos mutágenos, ¿verdad? De mutaciones sobre los genes y las células de las que estamos hablando en las señoras. Luego, para hablar sobre los síntomas del cáncer de mama, pues lamentablemente en el cáncer de mama los síntomas iniciales son muy leves, son muy pocos, son síntomas muy inespecíficos que realmente son difíciles de discernir, son difíciles de decir, bueno, esto es tal, esto es cáncer de mama, esto no lo es, ¿verdad? En un inicio se puede dificultar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos ayudamos con los tamizajes, nos ayudamos con otras pruebas de las que vamos a discutir ahora. Pero ¿cuáles son los síntomas y signos más habituales de los que podríamos hablar, los que podríamos comentar, tal vez para hacer una diferenciación o tener una leve sospecha de que esto podría ser? Podríamos hablar de nódulos, un bulto, una pelotita en la mama o en la axila, como veníamos hablando, los nódulos linfáticos, pues ellos suben hasta la axila, entonces puede que un cáncer que se esté moviendo por ahí pueda llegar hasta axila. Entonces es importante no solo revisar la mama, sino también revisar la fosa axilar. Un cambio de tamaño en las mamas, es importante conocer su propia anatomía, hacer un examen cada mes para saber si mis mamas están cambiando de tamaño, si siento algún bulto para acá, un nódulo por allá, o una irregularidad al contorno. Las mamas no deberían tener ninguna irregularidad al tacto, o alguna alteración de la piel. Se habla sobre alguna alteración sobre el color, sobre la característica de la piel. La piel va a tener como nodulitos, se dice que se llama piel de naranja, es como ver una naranja con esos pequeños huequitos, o que tenga llagas o alguna otra abertura, o que esté supurando la mama, que cuando estripamos el pezón tenga salida de líquido, salida de pus o alguna salida de sangre. Esos cambios en el pezón, ¿verdad? No solamente salida de líquido, a veces pues podemos no estar botando nada, pero que el pezón se invierta, que el pezón esté hacia adentro, eso que el pezón pues no se ve natural, no se ve elongado, se llama una retracción, pues eso también podríamos estar sospechando de que algo pues de adentro nos está haciendo afectar, nos está afectando ese pezón y nos está cambiando la anatomía del mismo. Y como dije antes, pues conocerse bien las mamas, ¿verdad? Saber si uno se está moviendo menos, si hay algo, ¿verdad?, que me está agarrando esa mama, no se está pues moviendo bien, a levantar los brazos, a moverme de lado, tener conciencia de qué es normal en mi cuerpo y qué no es normal en mi cuerpo. Y como estábamos diciendo, si nosotros consultamos y tenemos alguno de estos cambios, pues no inmediatamente pensar que es cáncer de mama, ¿verdad? Todos son cambios inespecíficos. Hay muchos de estos cambios, como los nódulos o los bultos, que pueden ser inespecíficos o pueden ser nada más algo benigno, que no requiere mayor atención, sino nada más una extirpación. Pero sí deberíamos consultar a un médico si tenemos alguno de estos cambios, si sabemos que nuestras mamas no son así, si tenemos una pelotita que no teníamos, pues sería bueno ir al principio, consultar al médico, porque lo mejor que se puede hacer es consultar y tener fijo cómo son nuestras mamas antes para irlas evolucionando en el tiempo. Aquí vemos, ¿verdad?, como estábamos hablando, cómo se ve ese cambio en las mamas. Del lado izquierdo podemos ver una mama normal, una mama sana, con una buena forma, el pezón no está retraído, está elongadito. Y del otro lado, al lado derecho, ya vemos una mama rojiza, como vemos, si notan, tiene pequeños huequitos. Esos pequeños huequitos son lo que nosotros caracterizamos como la piel de naranja. Vemos un pezón que ya no tiene una anatomía normal, un pezón retraído, ¿okay? Y siempre, como les digo, notar cómo se mueven esas mamas. Entonces, levantar los brazos, moverse, ponérselas en la cintura y siempre notar cómo se mueven normal mis mamas y cómo no. Ahora, hablando de los exámenes que estábamos hablando antes,
¿Cómo hago yo para diferenciar qué es algo maligno, como el cáncer de mama, o qué puede ser algo benigno por el que no me tengo que preocupar? Aquí es a donde llegamos a los exámenes diagnósticos. ¿Cómo empezamos a hacer un diagnóstico del cáncer de mama? Este diagnóstico lo empezamos a hacer con los antecedentes médicos y una buena exploración física de primero. Esto nunca puede faltar, que nos pregunten bien sobre nuestra familia, sobre nosotros, sobre cómo ha estado ese pezón, cómo ha estado esa mama, qué sentimos, si tenemos algún otro síntoma que pueda orientar o descartar el padecer un cáncer de mama. Luego se va a proceder a la exploración de las mamas y de la persona en general, no solamente centrarse en las mamas, porque si nosotros sentimos un bulto o alguna afectación de las mamas, pues puede ser que algo más nos esté afectando ese cuerpo, algo más nos esté afectando a las mamas, y no solamente enfocarnos en la mama, y sino como una persona integral, hacer un enfoque integral de la persona y no solamente enfocarse en ese bultito o en ese padecimiento que estamos en ese momento. Luego, otro paso que podemos tener sería la mamografía de diagnóstico, que no se manda a todas las pacientes, es un examen un poco más invasivo, sino ya con sospecha o pasada ya la menopausia, pues empieza a hacer este examen. La mamografía recoge imágenes que nos va a decir más que un tamizaje, les va a palpar más, va a ser por rayos X, entonces va a poder ver adentro de la mama a ver si hay alguna masita, algún bulto que no estemos viendo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer una ecografía que va a ser mediante ultrasonido, le van a poner un gel, se va a estudiar la mama y se va a ver durante imágenes en un examen en vivo, y se puede distinguir entre lo que sería una masa sólida o una masa líquida. Luego, ¿qué otros exámenes? Ya para ser un poco más invasivo, se podría hacer una biopsia de el diagnóstico definitivo de lo que sería el cáncer de mama. ¿Okay? Esto, ¿qué es lo que se hace? Se extrae un pedazo o una pequeña cantidad de tejido de la mama y se observa bajo un microscopio y se observa el tipo de células que se observan durante ese estudio. Y esas células van a determinar el pronóstico y van a determinar el tratamiento adecuado para este cáncer de mama. No todos los cánceres de mama van a ser iguales, no todos se van a tratar iguales, hay algunos que se pueden dar un tratamiento más conservador u otro más agresivo, que ahora vamos a ver. También hay otras pruebas para cerciorarse antes de llegar a la invasión o al tratamiento o al pronóstico del cáncer de mama, que nos vayan a ayudar a orientarnos sobre qué vamos a hacer, qué fármacos darles, o si darles fármacos, o si tratarlas, o si cirugía. Y esto nos va a dar un enfoque pues, más global de cómo está la situación con una paciente en determinado. Bueno, todas las pacientes son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar, se puede hacer una determinación de receptores hormonales en la mama. ¿Qué es esto? Que al analizar el tejido, se ve si este tiene receptores para progesterona y para estrógenos. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando estos receptores porque estos receptores normalmente ayudan a que ese tumor crezca. Como estábamos hablando, ese estrógeno en lapsos grandes o prolongados, pues puede ser que me ayude a crecer ese cáncer. ¿Okay? Entonces, si una paciente tiene estos receptores hormonales, pues puede ser que eso nos agrave el cuadro. Esto nos ayuda con la determinación del pronóstico, cómo se va a manejar y cuánto tiene esa paciente de sobrevida o cuánto tiene de mortalidad o tratamiento. Luego, otros receptores que se pueden determinar que han estado muy asociados con lo que sería el cáncer de mama serían los HER2. Estos receptores son mucho más específicos y, como dije antes, estas pruebas pues, son para pacientes específicas que tienen un difícil manejo. ¿Okay? Y vamos a hacer estos exámenes para determinar el pronóstico del tratamiento, de nuevo, con estas pacientes. No todas van a tener estos receptores. Como dijimos antes, todas las pacientes son diferentes. ¿Okay? Lo que sí es que va a dar un pronóstico o más benigno o más maligno para las pacientes. Y a veces, si se tamiza o si se agarra temprano el cáncer de mama, pues no es tan necesario hacer estas pruebas. Eso dependerá del manejo que le quiera dar el médico y el estadio o la etapa donde se agarra el cáncer de mama. Luego, otras cosas que nos pueden ayudar son los marcadores tumorales. Eso lo que va a hacer es que son pruebas inespecíficas, pero se van a hacer por un análisis de sangre, pero nos van a ayudar
a determinar con qué tipo de cáncer nos estamos enfrentando, porque no todos los cánceres de mama son iguales, no todos se van a comportar igual, no todos van a tener el mismo comportamiento, ni el mismo pronóstico, ni el mismo tratamiento. Entonces, durante estos análisis de sangre vamos a detectar el antígeno cancino embrionario o el CASA-15-3, y estos pueden estar en niveles altos o bajos que pueden indicar una normalidad, no solamente porque estén altos o no solamente porque estén bajos. Y como dije antes, pues no son exclusivos del cáncer de mama, pueden estar en otro tipo de cáncer o en otras patologías, y no necesariamente tienen que apuntar a un cáncer de mama. Otras pruebas que nos pueden ayudar es el famoso TAC, que igual es una prueba de rayos X que va a evidenciar con mayor claridad alguna masa o algún bulto o alguna normalidad en esa anatomía interna de la mama. Una gammagrafía ósea, esto es para saber si el cáncer se ha diseminado. De igual manera, como dijimos antes, esto no es para todas las pacientes, esto es para pacientes que ya estén en un estadio pues más avanzado, que se piense que tengan alguna metástasis, que piensen que el cáncer se haya diseminado a algún lugar. Estas se va a necesitar una gammagrafía ósea, y esto se realiza inyectando una sustancia por la vena que va a hacer que refleje pues esos focos que estén en el hueso. Otra de los estudios que se puede utilizar va a ser el PET o la tomografía por emisión de positrones. Esta es mucho más específica y se va a inyectar de nuevo también una sustancia radioactiva que va a evidenciar pues si hay alguna alteración en la mama o en algún sitio lejano, pero esta va a identificar la actividad metabólica de las células. Va a ser un estudio mucho más específico que la gammagrafía ósea. Ahora, como estábamos hablando, no todos los cánceres se agarran en el mismo estadio, ¿verdad? Por eso se hace un tamizaje. Es importante agarrarlo siempre en un estadio temprano, tener la conciencia de cómo están nuestras mamas, tener la conciencia de qué es lo normal o qué es lo anormal, porque conforme van avanzando los estadios, el tratamiento va a ser más agresivo y el pronóstico va a ser más reservado. ¿Cómo se van a dividir esos estadios? Los van a dividir los estadios en estadio 0, estadio 1, 2, 3. El 3 lo van a dividir 3A, B, C y 4. Como dije, mientras vamos avanzando, el 4 siendo el más severo, vamos a avanzar en lo que sería el tratamiento más agresivo o el pronóstico más reservado de este cáncer de mama. Luego, ¿qué tipo de tratamiento podemos darle a las pacientes? Eso, como estamos hablando durante la charla, depende del tamaño, depende del estadio en el que encontremos el cáncer de mama, y depende del tumor, y más específicamente depende del paciente. Siempre escuchamos que tal pastilla me sirve, que tal no me sirve, y a la vecina sí o a mí no, y me recomendaron tal. Pues no todos los pacientes son iguales, y no el tratamiento, todo tratamiento se va a enfocar a la paciente. No porque sea cáncer de mama se le va a dar siempre lo mismo, y no porque a mi vecina se le doy esto, a todo el mundo se le va a dar lo mismo. Nosotros procuramos dar un tratamiento individualizado a la paciente, y este tratamiento va a ser conforme varios especialistas. Como dijimos, no solamente enfocarse en la mama, sino enfocarse en toda la paciente como un todo. Luego, hablando de las cirugías, va a ser uno de los pilares del tratamiento del cáncer de mama. Se puede hablar de varios tipos de cirugía. En especial se habla o se divide en la cirugía que va a ser conservadora o la cirugía radical. Dentro de la cirugía conservadora podemos hablar de una tumorectomía, que sería nada más entrar a la mama, remover el bulto o el pequeño tumor que se encuentre dentro de la mama. Podemos hablar también de una mastectomía parcial o segmental, que lo que vamos a hacer es remover un segmento o un cuadrante de la mama que sea el que veamos afectado, y luego de esta cirugía se aplicaría una radioterapia de la zona afectada. Esta radioterapia lo que hace es que trata de eliminar cualquier sobrante de células que no se hayan podido eliminar durante la cirugía. Luego, hablando sobre la cirugía radical lo que pretende es una mastectomía radical simple o una mastectomía radical modificada. La diferencia radica en si esos ganglios o esos nódulos de los que estamos hablando están afectados o no. Si ellos están afectados, va a ser una radical modificada, o si es una simple, pues va a ser tratando de conservar la mayor parte de ese tejido que se pueda. Y también se le pueden agregar varias otras partes a este tipo de cirugías. Se le puede agregar lo que sería una linfadectomía axilar, se podría remover el ganglio centinela, o una reconstrucción mamaria, que ya sería con cirujano plástico. Luego,
hablando de la radioterapia, como mencionábamos antes, esta radioterapia se puede aplicar de dos maneras. La radioterapia puede ser de aplicación externa con la máquina, se hace diariamente, 5 días a la semana, por varias semanas, y se aplica por pocos minutos, y va a ser sobre el foco de la mama, sobre donde estaba ese tumor que se sacó, como decía antes, para tratar de eliminar cualquier célula maligna que haya quedado en esa mama, para, pues, por supuesto, no tener ninguna recidiva. Luego, esta radioterapia también se podría aplicar de forma interna, lo que se llama la braquiterapia, que lo que se hace es que se implantan tubitos plásticos dentro de esta mama y se aplica una sustancia radioactiva directamente al lugar a donde se sospecha que estuviese ese tumor o donde estaba ese nódulo post cirugía. Luego de esta radioterapia tenemos también otro tipo de tratamiento que sería la quimioterapia, que sería complementaria o postquirúrgica. Esta quimioterapia es para evitar recaídas y la diseminación de estas células, puesto que esta quimioterapia no solamente se va a enfocar en lo que sería la mama, sino que se va a dar pues como un efecto más sistémico, más global a todo el cuerpo. Esta quimioterapia también se puede dar prequirúrgica, principalmente para reducir el tamaño del tumor y evitar la diseminación, para tratar de controlar el tumor, que no siga creciendo mientras llega esa cirugía que tanto esperamos, pues agarrar a ese tumor y dejarlo ahí, que no esté creciendo y no esté haciendo estragos por todo el cuerpo. Luego se puede dar también la quimioterapia, la llamada paliativa, que es para prolongar la supervivencia y tratar los síntomas de aquellas pacientes que ya están en estadios más avanzados, pero que se les puede dar una mejor sobrevida con un tratamiento de quimioterapia. Y esta quimioterapia se puede aplicar vía oral por pastilla o se puede aplicar vía intravenosa por la vena, ¿verdad? Algunos de estos tratamientos, ¿verdad?, van a ser un poco más invasivos, hay que consultar al doctor nada más para si se siente alguna molestia o algún disconfort. Luego, como estábamos hablando, pues esto de los tratamientos ya es cuando se tiene cáncer de mama, ya es cuando está establecido, está demostrado, ya se hicieron los estudios. Pero lo más importante de lo que podemos hablar sería cómo detectar este cáncer de mama antes de que sea un cáncer avanzado, antes de que tenga que tomar este montón de tratamientos, antes de llegar a la cirugía. Podemos hacer un autoexamen de mama. La siguiente diapositiva. Este examen de mama se considera una forma importante en el diagnóstico temprano, ¿verdad? Este diagnóstico temprano es lo más importante en todo este cáncer de mama. Si algo se llevan de esta charla, llévense este mensaje, que el autoexamen de mama, el tamizaje, es de las cosas más importantes para detectarlo temprano, para el tratamiento, para el pronóstico. Se recomienda realizarlo una vez al mes, cuando ustedes quieran, preferiblemente durante la ducha, porque hace que la palpación sea más ligera, que sea más agradable para la paciente, haya menos fricción entre la mama y los dedos. El jabón, el agua ayuda a que se puedan palpar las mamas mejor. Se recomienda realizarlo una semana después del inicio de la menstruación, y si no menstrua la paciente, pues lo que se recomienda es escoger un día fijo, un día, decir el 15 del mes, y hacerlo todos los 15 del mes. ¿Por qué? Porque la mama, igual que el útero durante la menstruación, sufre cambios. Esa mama no va a ser igual durante la menstruación o durante la ovulación o entre los periodos entre estas dos. Entonces se recomienda escoger un día al mes específico a donde realizar este examen. Ahora, como estábamos hablando, también hay que considerar consultar al médico si se encuentran cambios, como veníamos hablando, en la forma de la mama, en el tamaño, si hay hundimientos, si tiene ese pezoncito retraído, hundido, ¿verdad? O si tiene secrecioncitas por el pezón, pues sería bueno consultar al médico y preguntarle si es normal o no, ¿verdad? Pero realmente la que va a hacer un diagnóstico temprano va a ser la paciente. Esa paciente va a saber decir si esa mama es normal o no es normal. Ahora, ¿cómo realizo este examen de mama? Es lo más importante. Ahora, nosotros desnudas enfrente del espejo, con ambas mamas viendo hacia adelante, vamos a hacer un examen con el pulpejo de los dedos, no con la punta de los dedos, sino con el pulpejo, con lo que se siente mejor de los dedos. Se va a poner sobre la mama, se va a alzar la mano, ¿okay? Y vamos a tener un patrón en específico. Se hace falta tener orden para hacer un autoexamen de mama, no se puede hacer esto, después el otro, sino tener un mismo orden para que, y al igual que con los días, todos los meses se haga igual, el autoexamen cada vez se haga igual, porque eso se hace, ya se va haciendo una rutina.
ya nos vamos memorizando qué parte de la mama se siente así, a dónde tengo esto acá o esto allá, o qué puede estar diferente de mes a mes. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Así como vemos en la imagen, se va haciendo con el pulpejo de los dedos, alzando la mama, se ponen los pulpejos de los dedos y vamos haciendo en líneas sobre la mama. ¿Okay? Empezamos con unas líneas por todos los lados, luego de afuera hacia adentro. Vamos a empezar con los pulpejos de los dedos, viendo si hay secreciones, viendo si la mama se mueve enfrente del espejo, viendo si hay alguna irregularidad en el contorno de la mama, luego en círculos de igual manera, y luego no olvidar también la zona axilar, que es muy importante. En específico, se prefiere que se haga el examen o el autoexamen de mama de pie y luego que se haga acostada, porque al estar acostadas esa mama va a agarrar una diferente forma que al estar de pies y puede que facilite un poco más la palpación de los tejidos profundos. Entonces, realizar el examen de mama en ambas mamas y preferiblemente a la misma vez del mes, y siempre tener un orden específico para que se haga rutina, para que el día, si encontrásemos algo diferente en esa mama, pues podamos localizarlo o podamos distinguir qué está diferente del mes pasado. Muy bien, vamos a ver un video también ilustrativo sobre el cáncer de mama, y después de eso pasamos a un corte comercial y las preguntas que quieran hacernos, con mucho gusto, al 2710-1770. Adelante con el video. Afecta a más de 4.000 mujeres en Chile cada año y en su aparición influyen múltiples factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, lo que hace muy difícil su prevención. Para detener esta enfermedad, lo más importante es la detección precoz de los tumores cancerígenos. Mientras antes se detectan, más posibilidades existen de combatir efectivamente la enfermedad. Para esto, debemos realizarnos exámenes periódicos fundamentales, la mamografía una vez al año después de los 40 años y el autoexamen una vez al mes, que nos permite reconocer la forma natural de la mama y así identificar señales de alerta que puede indicar la presencia de algún tumor. A continuación, te enseñamos cómo hacerlo. Realizarte el autoexamen mamario solo te tomará 10 minutos. Este examen te permite conocer tu cuerpo y estar conectada con tu salud. Realízalo una vez al mes, 7 días antes o después del comienzo de la regla. Y si ya no tienes regla, elige un día fijo para hacerlo todos los meses. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso. Primero, mira y observa. 1. Desvestida hasta la cintura, con los brazos a los lados del cuerpo, párate frente a un espejo. Mira tus mamas cuidadosamente y observa posibles cambios en ellas, como abultamientos o durezas, hundimientos o zonas corrugadas o enrojecidas. Observa lo mismo en el pezón. Ahora levanta tus brazos y observa tus mamas de frente y de lado, girando suavemente tu cuerpo de un lado a otro. Con una mano, levanta la mama contraria de tal manera que puedas ver su parte inferior y vuelve a observar detenidamente. Pon tus manos en las caderas y haz fuerza con los brazos, llevando los codos y hombros hacia el frente. En esta posición, observa posibles cambios en la piel o desviaciones del pezón. Luego palpa tus mamas. Usa tu mano derecha para palpar tu mama izquierda y viceversa. Utiliza las yemas de los 3 dedos del medio, manteniéndolos derechos pero doblando levemente los nudillos. Palpa el hueco de la axila buscando bultos. Luego, toma tu pezón y apriétalo suavemente para observar si hay alguna pérdida de líquido sospechoso o con sangre. Si puedes, repite estos pasos al ducharte. Ahora acuéstate sobre la cama. Coloca el brazo del lado que te vas a examinar por detrás de la cabeza e imagina tu mama dividida en 4 partes. Palpa cada parte con movimientos circulares desde el borde de la mama hacia el pezón. Repite todo el procedimiento en la otra mama. Asegúrate de que no quede ninguna zona sin palpar. Anota la fecha en un calendario para que recuerdes realizarte el autoexamen de mamas el mes siguiente. Si bien el cáncer de mama en sus etapas iniciales no arroja señales evidentes y solo puede ser detectado a través de una mamografía, antes de tener la edad para la realización de este examen, se recomienda estar alerta a las siguientes señales. 1. Asimetría entre las mamas. 2. Hundimiento del pezón. 3. Protuberancia. 4. Vena creciente. 5. Hendidura. 6. Erosiones en la piel. 7. Huecos en la piel. 8. Fluido desconocido. 9. Piel de naranja. 10. Endurecimiento de las mamas.
11. Enrojecimiento. 12. Bulto interno. Si encuentras una o más de estas señales, debes acudir de inmediato a tu médico, matrona o consultorio más cercano, quienes te orientarán sobre los exámenes necesarios para confirmar o descartar la presencia de un cáncer de mama. Tócate y cuídalas. Continuamos con su programa Salud y Comentarios, esta noche con dos temas muy interesantes. El primero que ya se desarrolló sobre cáncer de mama, y ahorita el doctor Diego Alvarado Blanco, nos va a conversar sobre cáncer de cérvix o cáncer del cuello de la matriz. Recuerden que si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario en relación con estos dos temas, cáncer del cuello de la matriz o cáncer de mama, está disponible el teléfono 2710-1770 y con mucho gusto les atenderemos. Doctor Alvarado, continuemos con el siguiente tema. Muchas gracias, doctor Berenz. Okay. Para continuar con los temas que teníamos para hoy, vamos a empezar a hablar sobre lo que sería el cáncer de cérvix o el conocido cáncer de matriz. Igualmente, como hicimos un repaso ahora antes de la anatomía de la mama, pues quisiera empezar con un repaso de anatomía de lo que sería el útero, vagina y sus anexos. Primero, como vemos en el dibujo, ¿verdad? Vamos a ver la parte más exterior de la anatomía femenina, va a ser la vagina, seguida por el cérvix, que va a ser la dicha entrada al útero, luego el útero en sí, y pegado a él, pues en la parte más cercana al ombligo, o lo que sería la parte más proximal, sería las trompas de falopio o los ovarios. Okay. Como vemos, ya más detallado en este esquema, el útero está compuesto por músculos, que de ahí pues vienen las contracciones del embarazo, las bien conocidas. Como vemos en el video también, vemos ya el canal propiamente, que sería el canal del cérvix, con una porción anterior o una porción interior y una porción exterior. ¿Cómo se va a ver el cérvix? El cérvix normalmente se va a ver como ese nudulito que vemos arriba, ese nudulito que se ve cerrado. Normalmente el cérvix es cerrado, no tiene bultos, no tiene manchas, no va a tener ningún tipo de escamas ni secreciones. Se va a ver bonito, rosado, redondo, como una donita, y como dije, pues así cerrado. Aquí en esto, doctor, quiero a nuestros televidentes, pues no tienen conocimientos anatómicos de anatomía femenina, pero sí es importante que sepan, porque en el video que vamos a ver al final viene muy bien detallado. Correcto. Que sepan que el útero es donde se aloja el bebé, la matriz. Correcto. Y el cérvix es a donde hay más posibilidad de cáncer. El ginecólogo o el médico general, cuando hace el examen de Papá Nicolau, mete el espéculo y abre y lo mete por la vía vaginal, y en el fondo lo que va a ver es el dibujo del lado derecho superior, y se observa en este caso un cuello, un cérvix totalmente limpio, totalmente sin ningún tipo de infección ni de alteración. Ahí ustedes pueden ver de que ese huequito pequeñito es lo que en la labor de parto se convierte en 10 centímetros más o menos, y se convierte en una telita muy muy finita para que pueda darle espacio al bebé para que salga. Adelante. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con esta anatomía, ahí tenemos una foto de lo que sería el cérvix, ¿verdad? No todas las anatomías son iguales, como decimos y venimos diciendo durante toda esta charla, todas las pacientes son diferentes. Y en esta foto, pues realmente lo que me gusta es que ejemplifica bastante bien cómo se ve la anatomía de lado en una paciente, ¿verdad? Como vemos que el recto está ahí nomás, que sería ese tubito que vemos posterior al útero o posterior al cérvix, que está marcado con rojo. Y también podemos ver lo que sería la vejiga, que sería en una zona anterior al útero. Por eso también cuando está el bebito adentro del útero, pues las embarazadas sienten más ganas de ir a orinar y tienen que estar yendo con más frecuencia. Luego, ya podemos hablar ya dichamente del cáncer de cérvix o de cérvix uterino. Y para conocerlo un poco más, va a ser el segundo tipo de cáncer más común en las mujeres.
va a ser una enfermedad en la cual se encuentran las células en el cuello uterino, a donde veíamos esa anatomía, en esa porción exterior o cercana al útero, y no propiamente del útero, sino en esa porción que llamaríamos cervix, en esa donita rosada que vimos en las fotos. Y destacar el papel importante que posee el virus del papiloma humano en su formación. No todos los virus del papiloma humano van a desarrollar específicamente en lo que sería un cáncer de cervix, pero sí más específicamente los tipos 16 y 18, y particularmente el tipo 16 se han encontrado asociados a tipos de cáncer de garganta. ¿Por qué lo menciono? Porque realmente nosotros podemos ver que el virus del papiloma humano no solamente podría afectar lo que es el cervix, podría afectar también garganta u otras partes del cuerpo con las que tenga un contacto con esas secreciones durante el acto sexual. Luego, hablando de las causas o factores de riesgo específicas para lo que fuera el cáncer de cervix, varias de las causas podríamos hablar de múltiples compañeros sexuales, pues por un riesgo aumentado de padecer de este virus de papiloma humano, una pareja masculina con muchos compañeros sexuales presentes o pasados, una edad temprana de primera relación sexual, una infección persistente del virus de papiloma humano de alto riesgo. Como estábamos hablando, no todos van a tener el mismo riesgo de desarrollar un cáncer de cervix, un estado de las defensas del organismo propio de la paciente un poco deficiente o que no pueda combatir bien ese virus, va a hacer que tenga más oportunidad de atacar las células del cervix y hacer algún cambio. La genética o la herencia, también pues propia de la familia, si tienen antecedentes, como veníamos hablando antes, si mi mamá, si mi abuela o si alguien más de mi familia pues padece alguno de estos tipos de cáncer, va a hacer que yo sea más propenso a padecerlo. El uso de contraceptivos orales, como estábamos hablando del papel de las hormonas en el desarrollo del cáncer, o el uso de la nicotina, que va a tener un efecto directo sobre estas células y va a causar mutación. Luego podríamos hablar también que es difícil predecir la evolución en una persona en particular. Como dijimos antes, todos somos diferentes, todos tenemos factores, que este sí, que este no, que la familia sí, o que no fumo, o que sí fumo, y todo pues va a ser un conglomerado para ver si nos afecta o si desarrolla en un cáncer o no desarrolla en un cáncer. Y depende no solamente del parte del subtipo del virus del papiloma humano, sino que también, como estamos hablando de la persona en sí, de qué factores tengo, de qué factores de riesgo, las condiciones de mi ambiente, cómo está mi genética, cómo me he cuidado yo, y pues la progresión al cáncer, si llega a ocurrir, puede ocurrir en unos pocos meses o puede ocurrir durante más de una década. Como dijimos, pues todas las instancias son diferentes, cada persona es diferente, no todos los virus tampoco se comportan igual, entonces pues va a depender de todo eso para ver si progresa más o menos rápido a este cáncer. Luego, antes de estas células cancerosas, podemos hablar que los tejidos normales pasan por un proceso que se llama una displasia. Antes de ser realmente cáncer, pasan por este proceso, a donde las células mutan y cambian, Diana, y no necesariamente van a ser un cáncer. La que sigue. Luego, la otra. Luego, en un cáncer, ¿verdad? Primero podríamos hablar de un carcinoma in situ. Esto quiere decir que el cáncer solamente está en ese lugar, que no está diseminado a más partes del cuerpo. En este ejemplo en específico, pues solamente iría a ser, un cáncer de cervix. Luego podríamos hablar de cómo se diferencia de a dónde está invadiendo este cáncer de cervix o a dónde no. Hablaríamos de una clasificación que se llama una neoplasia cervical intraepitelial. Se clasificaría en grado 1, 2 o 3, depende de dónde está atacando o de dónde se ha diseminado este cáncer. Ahí podríamos ver cómo está influyendo la otra, el cáncer durante el cervix. Aquí vemos por cuadrantes cómo se va a desarrollar este cáncer. Primero un cáncer normal, luego lo que sería un cáncer de bajo grado, o lo que sería un NIC1, luego un cáncer de segundo grado, o ya lo que sería un cáncer diseminado, un cáncer invasor, que sería ya pues la última foto que está en ese cuadrante. De igual manera tenemos pues esta foto, ¿verdad? Como les dije, el cervix debería verse rosado, limpio, sin ningún tipo de lesiones, de úlceras, de escamas, y aquí vemos pues cómo va progresando el cáncer
en ese cervix, que podría estar deficiente o podría tener la invasión de este virus de papiloma humano, y cómo va atacando el mismo a este cervix, a este útero, y cómo se va infiltrando los tejidos. ¿Está bien? Luego, algunos de los síntomas que podría presentar, que podrían sugerir este cáncer cervical, podría sugerir un sangrado anormal, un aumento del flujo vaginal, un dolor en el pubis, que sería la región cercana o la región detrás, como estábamos hablando, del útero, o un dolor durante las relaciones sexuales o sangrado durante o después de las relaciones sexuales. Podría sugerirnos un cáncer. Como dijimos, igual en el cáncer de mama, pues realmente estos síntomas son bastante inespecíficos y no necesariamente por tener un sangrado o dolor durante la relación sexual, pues nos va a indicar un cáncer cervical. Luego, hablando específicamente del examen del Papa Nicolau, el examen va a ser a donde se extrae una célula, una muestra de las células del cervix. Va a ser pues a través de la vagina, y se toma una muestra del cervix a través de esa donita rosada que vimos, y pues no se va a extraer solamente las células por fuera del cervix, y se puede establecer más claramente por una colposcopía, que sería visualización directa del cervix. La siguiente. Si vemos aquí, pues la toma del Papa Nicolau, como estábamos hablando, se introduce un aplicador largo, especial para lo que sería el Papa Nicolau. Como veíamos en los dibujos anteriores, se introduce el espéculo, que es esa herramienta de metal que vemos que se abre, que es como una boca de un patito. Se introduce el aplicador y se barre las células del cervix, y luego se analizan bajo el microscopio para ver si tienen algún cambio, alguna displasia de la que estábamos hablando, o algún cambio que ya indique cáncer. La siguiente. Luego aquí está, a donde se va a hacer el frotis, o ese raspado que se hace de las células pues en el exterior del cervix. Bueno, nos queda mucho material todavía, pero quisiéramos que ustedes vieran un video que dura 4 o 5 minutos sobre el Papa Nicolau, doctor. Sí, entonces, Dayana, pasemos el video, por favor. Continuamos con las informaciones. Estadísticas indican que la realización del Papa Nicolau de manera periódica ha reducido el número de mujeres que mueren por cáncer cervicuterino. El Papa Nicolau es una prueba de investigación médica que consiste en tomar células del cuello del útero para luego ser estudiadas y lograr detectar cambios anormales que sugieren un cáncer o condiciones precancerosas. Veamos la opinión del ginecólogo Dr. José Figueroa sobre el procedimiento del Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una prueba que se utiliza para detectar tempranamente la posibilidad de un cáncer cervicouterino. Y se realiza mediante un examen, una prueba sencilla. Se realiza en el consultorio ginecológico, colocando un espéculo y tomando la muestra del canal endocervical. El Papa Nicolau puede fallar en detectar la lesión que sugiere un cáncer, por lo que el médico debe estar atento para apoyarse en otras pruebas que lo complementen. En los casos que el resultado del Papa Nicolau sea positivo o alterado, el médico deberá hacer otros estudios para confirmar este resultado. Ginecólogos recomiendan iniciar la prueba del Papa Nicolau a los 21 años o luego de haber iniciado la vida sexual, y se debe realizar una vez al año hasta los 70 años de edad. La muestra del Papa Nicolau se puede tomar en cualquier momento, pero es recomendable que al tomarla, la mujer no tenga la menstruación, que no se haya aplicado medicación intravaginal en la noche anterior a la toma y que no haya tenido relaciones sexuales con penetración. Si los resultados del Papa Nicolau revelan alguna anormalidad, el especialista recomendará un estudio específico que pueda arrojar un diagnóstico específico y procederá a utilizar el tratamiento adecuado. Primero, la valoración de la prueba del Papa Nicolau, es decir, si la muestra es satisfactoria o no satisfactoria. Podemos tener un resultado dentro de límites normales, donde las células no muestran ningún tipo de cambio, o podemos tener resultados de alteraciones de bajo grado o alteraciones de alto grado o la presencia de un cáncer.
En aquellas mujeres que su papá Nicolau reporte la presencia del virus del papiloma humano, lo que procede es vigilar el cuello periódicamente para monitorear los cambios que puedan sugerir la presencia de cáncer. El papá Nicolau tiene poco o ningún riesgo y la gran mayoría de las mujeres toleran el papá Nicolau sin ni siquiera sentir molestias. El especialista debe tener un cuidado especial con las mujeres que tienen malformaciones congénitas de la vagina y del cuello, con las que han sido sometidas a cirugías ginecológicas vaginales por traumas que acorten u obstruyan el canal vaginal, y sobre todo con las afectadas con cáncer de cervix o de la vagina. Todas las pacientes se debe realizar con cuidado y con la técnica apropiada. Las malformaciones vaginales de la vagina no son las que indican que debe hacerse con cuidado extremo. Yo pienso que a todas las mujeres, cuando se va a hacer una prueba de papá Nicolau, hay que manejarla con delicadeza. Ahora hay condiciones, por ejemplo, cuando estamos en presencia de un cáncer uterino, que ya no será el papá Nicolau que se deberá tomar, porque justamente el papá Nicolau es para prevenir eso. Ya serán otras pruebas, pero de cualquier manera, colocar un espéculo en la vagina de una mujer con cáncer debe hacerse con cuidado, porque si no vamos a lastimar ese cuello lesionado y podemos producir sangrado, además de la molestia que podamos incurrir. Hasta el momento, la exploración física y ginecológica, así como la realización del papá Nicolau, son las estrategias que han permitido el diagnóstico temprano y el control de las lesiones precancerosas en las mujeres sexualmente activas. Es importante que la mujer se realice su chequeo anual de rutina para poder identificar cualquier anormalidad y lograr prevenir a tiempo los cambios que puedan afectar su salud. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos sabremos cómo pueden los padres guiar a sus hijos e hijas para que sepan elegir a su pareja. Mantengan la sintonía. Pausa, sino que ya se nos fue el tiempo, lamentablemente. Hay una pregunta, lamentablemente se nos fue el tiempo, hay una pregunta que nos hacen de que por qué el cáncer es generalmente silencioso. Precisamente por eso estamos hoy aquí mostrándoles a ustedes uno de los tipos de cáncer que se puede prevenir y que se puede curar en un 100%. Si hacemos un diagnóstico oportuno, temprano, por medio del papá Nicolau, que se recomienda que sea por lo menos cada año en las mujeres con vida sexual activa, vamos a poder encontrar la eventualidad de cambios displásicos, de cambios de cáncer in situ que pueden ser tratables y no dejar hasta el final cuando ya la situación de la invasión del cáncer se ha extendido por el resto del cuerpo. Por eso es que casi la mayoría de cánceres dan síntomas cuando ya se ha avanzado bastante y que ya se hace más difícil. Doctor Alvarado, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención a su programa Salud y Comentarios, y recordarles que el próximo lunes también estaremos conversando sobre mamografías y sobre el programa nuevo de recordatorio de citas que tenemos por medio de la mensajería de texto. A todos ustedes, muy buenas noches y muchísimas gracias por su atención.